Bien, vamos a realizar el siguiente ejercicio que me dice que calcule el área y el volumen de esa pieza. Bien, este ejercicio lo voy a realizar, es un ejercicio un poco más complicado que el cálculo de un cuerpo geométrico aislado, para que vosotros os deis cuenta de que tanto el área como el volumen de cuerpos geométricos nosotros lo podemos descomponer en áreas y volúmenes más sencillos. Entonces, para el cálculo del área yo he tenido en cuenta el qué. He tenido en cuenta principalmente la composición de áreas dentro de las figuras que forman esta pieza. Si os dais cuenta, nosotros tenemos que esta pieza está formada por una semiesfera, está formada por un cilindro, voy a ir dibujándolos, es decir, por esta semiesfera, ¿no? Luego, posteriormente, por este cilindro y por último, por este cono. ¿De acuerdo? Voy a elegir un color más acertado, yo creo que el naranja se ve mejor. Ese cono que hay ahí. Bueno, entonces nosotros vamos a descomponer las áreas en el área de la semisfera, el área del cilindro y el área del cono. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Si os dais cuenta, para el área no computa... Vamos a ver si lo puedo hacer bien. No computa esta parte de aquí. Vamos a ver. Es decir, nosotros tendríamos que tener en cuenta que ese área no computa para el área de la pieza, ¿de acuerdo? Como tampoco lo hace esto. Este círculo que hay aquí. Es decir, que nosotros el cálculo del área, cuando hagamos el cálculo del área, tendríamos que hacer el cálculo del área del cono, por ejemplo, sin la base, del cilindro sin la base ni la tapa, y luego posteriormente el de la semisfera. Daos cuenta de que sería perfectamente todo su área, excepto este cacho de aquí. Es decir, que tendríamos que quitar ¿cuántos círculos verdes tendríamos que quitar? Pues tendríamos que quitar los dos de los cilindros, el del cono, ya va 3, y luego posteriormente tendríamos que quitar un círculo a la semisfera. Con lo cual tendríamos que quitar 4 áreas de estas. Bueno, si nosotros, en lugar de quitar 4 áreas, nosotros no consideramos la tapa ni la base del cilindro ni la base del cono, únicamente tendríamos que quitar un círculo. Teniendo en consideración eso que digamos que es lo más complicado de ver, luego posteriormente el cálculo del área no tiene mayor relevancia. Bien, este sería el área de la figura, es decir, nosotros tenemos que es igual al área de la semisfera. Nosotros sabemos que la semisfera, además, este radio que hay aquí, daos cuenta de que el diámetro son 6, pues el radio tiene que ser 3 centímetros. Bueno, pues 3 centímetros, pues sería el área de la semisfera, ¿de acuerdo? Más el área del cilindro sin tapas, sin tapa ni base. Y luego posteriormente el área del cono sin base. ¿De acuerdo? Sin base. Y luego posteriormente, pues el círculo que hemos dicho que le íbamos a quitar la semisfera. Posteriormente vamos a proceder para hacer los cálculos. Bien, el área de una esfera completa, ¿cuál es? Es 4 veces pi r cuadrado. ¿De acuerdo? Siendo r el radio de la esfera. Claro, si es la mitad, pues nosotros vamos a tener efectivamente que va a ser 2 pi r cuadrado. Pero cuidado, porque aparte eso sería el área naranja. El área naranja sería 2 pi r cuadrado, pero claro, tenemos que tener en cuenta el área azul que hay ahí. ¿Cómo se halla? Pues muy sencillo. Simplemente metiéndole el área de ese círculo. No tiene mayor complicación, mayor historia. Si nosotros hacemos estas cuentas, me saldría 3 pi r al cuadrado. ¿De acuerdo? 3 pi r al cuadrado. Bueno, ¿el área del cilindro sin tapa ni base? Pues muy sencillo, sería el área, cuando nosotros lo desarrollamos, sería el área de ese rectángulo. El rectángulo que tiene como base, ¿el qué? El perímetro de la base. El perímetro de la base, que es un círculo, pero claro, el perímetro de un círculo es la longitud de la circunferencia de ese círculo, es 2pi por r minúscula. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la base, daos cuenta de que la base tiene radio r minúscula. Bueno, continuamos.
Y de altura h, la altura de la que tenga el cilindro, por supuesto. Entonces al final nos queda que si hacemos el área de este rectángulo me quedaría 2πr por h. Tampoco tiene mayor recorrido. Y ahora, un poco más complicado vendría a ser el cálculo del área lateral del cono, porque la base no la tengo en cuenta. La base la quito. Entonces, ¿cómo nosotros lo podremos calcular? Fijaos, si nosotros desarrollamos, esto está pintado así, es decir, esto vendría a ser como un cucurucho, ¿de acuerdo? Como un cucurucho. Si nosotros le quitamos la base, vendría a ser como un cucurucho. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues muy sencillo, desarrollamos ese cucurucho y ahora nosotros nos fijamos que el área pintada, la línea pintada en amarillo, ¿cuánto vale? Pues evidentemente el contorno de la base, perímetro de la base. La base es un círculo, con lo cual sería la longitud de la circunferencia de ese círculo. Sería 2πr. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esto de aquí tiene de radio r, igual que el cilindro, porque está encima del cilindro, ¿de acuerdo? Y se ajusta a lo que es la forma del cilindro, ¿vale? Aquí lo podéis ver en la figura, ¿de acuerdo? Tiene el mismo radio, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, este radio es el mismo para los dos, para el cilindro y para el cono. Con lo cual, nosotros tenemos que hacer aquí una regla de 3. Y la regla de 3, las dos magnitudes, ¿cuáles son? Pues la longitud de arco y el área. Y razonamos de la siguiente forma. Decimos, para una longitud de arco de 2πr, ¿qué área vamos a tener? Pues no lo sé, es el área lateral la que voy buscando. X, ¿no? Es decir, el área sería este. Para el 2πr, el área sería este. Ahora, si nosotros consideramos la circunferencia completa, ¿qué radio tiene? Tiene radio G. Con lo cual, para una longitud de arco de 2π por el radio G, ¿cuál sería el área? Pues muy sencilla, sería pi por el radio G al cuadrado. Entonces, al final, haciendo lo que es la regla de 3, tendríamos que X sería igual a pi G cuadrado multiplicado por 2πr partido de 2π G. Y aquí se van a ir muchas cosas. ¿Por qué? Porque 2 y 2 se van, una G con una G se van y este pi con este pi se van. Con lo cual, al final nosotros sabemos que el área de ese sector circular sería pi por G y por R. Con lo cual, lo disponemos aquí, ¿no? Esto sería pi por G y por R. Muy bien. Pues entonces ya tenemos todos los ingredientes para el cálculo del área. Entonces, el área de la figura, voy a llamar a F, sería, venga, vamos a ir paso por paso. Tendríamos que sería 3πr cuadrado de la semisfera, pues venga, 3πr cuadrado de la semisfera, más, venga, el área lateral del cilindro, 2πrh, más 2πr minúscula h, menos, daos cuenta, menos la circunferencia de radio r minúscula. Pues eso hay que restárselo. Menos el área πr, uy, que r más fea me ha salido, ahora, πr cuadrado, más el área lateral del cono, que es pi por g y por r. ¿De acuerdo? Más cosas que tengo que tener en cuenta. ¿Cuántos son los valores de cada cosa? Bueno, pues nada, vamos a ir poco a poco desgranando y nosotros diremos, bueno, la R mayúscula. La R mayúscula, tenemos que calcular también la R minúscula, la G y la H, pero esos son datos, ¿eh? Eso no os preocupéis que no hay que calcular absolutamente nada. Solo ponerlo en limpio. Vamos a ver. Vamos a engrandecer aquí y nosotros sabemos que el radio de la esfera mayor es, bueno, el diámetro es 6, el radio es 3. El radio de pequeñito este de aquí es 1,5 porque es la mitad de 3, que es el diámetro. La altura es 8 y la generatriz vale 5. Bueno, pues venga, vamos a ir poniéndolo poco a poco. Es decir, el radio hemos dicho que vale 3 centímetros. El radio pequeñito es 1,5 centímetros, la generatriz del cono es 5 centímetros y la H vale 8 centímetros, la altura vale 8. Bueno, pues ya esto no tiene mayor relevancia, ¿no? Entonces, ¿esto cómo es? Esto sería 3
por pi por el radio mayor, que son 3 al cuadrado, más 2 por pi por el radio menor, que es 1,5 por la altura, que es 8, menos pi por 1,5 más pi por 5 por el radio, que es 1,5. Bueno, vamos a clarificar aquí un poco. Para calcular lo mínimo posible, lo que vamos a hacer es sacar factor común a la pi, que multiplica, porque la pi está en todos los sumandos, ¿lo veis? La pi está en todos los sumandos. Entonces, ahora lo que hago es 3 por 3 al cuadrado, que es 3 al cubo, que es 27, más 2 por 1,58, vamos a ver cuánto es 2 por 1,58, 2 por 1,58, no, perdón, 2,58 no, 2, perdón, por 1,5 y por 8, es que estaba mal escrito, es 24 más 24 menos 1,5 más 5 por 1,5, que es 7,5. Y ya está. Entonces, al final esto serían 27. Bueno, 7,5 menos 1,5 es 6. 24 y 6, 30. Y 27 son 57. 57 por pi. Esto me sale 179,07 centímetros cuadrados de área. Bueno, continuamos ahora con el volumen, ¿de acuerdo? Entonces, ahora en el volumen lo único que tenemos que hacer es coger las tres piezas independientemente y calcular su volumen. Aquí no hay que restar absolutamente nada, es un caso contrario al del área, ¿vale? Es decir, nosotros simplemente cogemos las piezas y calculamos su volumen. Entonces tenemos una semisfera, tenemos un cilindro y tenemos un cono. Del cono tenemos que tener presente que me dan la generatriz y el radio. Bueno, pues utilizando lo que es el teorema de Pitágoras, calculamos la altura. ¿De acuerdo? Simplemente la altura, sabemos que aquí hay un triángulo rectángulo, que es este de aquí. ¿De acuerdo? Este triángulo rectángulo que nosotros tenemos aquí. Y ya está. No tiene mayor recorrido. Sabemos que la altura es 4,77 centímetros. Bueno, teniendo presente eso, pues venga, vamos a ir poco a poco. Nosotros sabemos que el volumen de una semisfera es justamente la mitad de una esfera. ¿Y cuál es el volumen de una esfera? Bueno, pues yo no me lo sé de memoria, pero yo lo que sé es que con lo que se me quedó de la teoría, ¿os acordáis? Es decir, sabíamos que si rellenábamos, bueno, que si sumergíamos una esfera en un cilindro con la misma altura y el mismo radio, ¿qué sucedía? Que se escapaba el volumen de la esfera. ¿Y el volumen de la esfera cuánto era? Pues no nos lo decían, pero nos decían que quedaba 1/3 de agua dentro del cilindro, con lo cual eso implica que si queda 1/3 de agua dentro del cilindro, fuera, que es el volumen de la esfera, el volumen de agua que queda fuera será 2/3 del volumen del cilindro, con lo cual el volumen de la esfera, por tanto, siempre va a ser 2/3 del volumen del cilindro. Entonces tendríamos que esto sería 1/2 por 2/3 del volumen del cilindro, exactamente con la misma altura y con el mismo radio de la base. Pero claro, la altura, cuidado, la altura de la esfera, ¿cuál es? La altura de la esfera es su diámetro, ¿no? Vale, pues si nosotros tenemos presente eso, podemos calcular sin problemas. Es decir, que el volumen de la semisfera, si hacemos 1/2 por 2/3, será 1/3 del volumen del cilindro. Aquí lo veis, ¿no? Del volumen del cilindro. Entonces es mucho mejor calcular un volumen del cilindro que el de una esfera. Entonces, 1/3 por el volumen del cilindro será 1/3 por pi. Nosotros nos acordamos de que era pi r cuadrado h, pero vuelvo a repetir, la altura de la esfera es su diámetro, que es 2 veces el radio. Con lo cual, al final lo que me queda es 2 entre 3, 2/3, por pi y r cuadrado por r, que es pi r al cubo. Claro, el volumen de una esfera es 4/3 de pi r al cubo. Es lógico que el de la semisfera sea la mitad. Eso es la mitad de 4/3, ¿no? 2/3 es la mitad de 4/3. Vale, y ahora, mucho más mundano es el cálculo del cilindro y del cono.
Nosotros sabemos que el del cilindro es el área de la base por la altura. Pues venga, área de la base es un círculo, pi r cuadrado por h. Mientras que el del cono será 1/3 por pi r cuadrado por la altura del cono. Bueno, esto como nosotros lo tenemos ya, las medidas ahí, vamos a calcularlas, ¿no? Esta r, además, para que no se confunda, lo voy a poner en mayúscula. Esto lo voy a poner en mayúscula, porque si no se va a confundir con la otra r. Y no es cuestión. ¿De acuerdo? Vale, entonces, ¿cuánto vale esta r? Esa r vale 3 centímetros. Entonces tendríamos 2/3 de pi por 3 al cubo. Este 3 y este 3 se me queda un cuadrado. Con lo cual sería 3 al cuadrado, que es 9, por 2, 18 por pi. Pero claro, 18 por pi, ¿cuánto sale? 18 por pi es 18 por 3, 14, ¿no? Lo voy a hacer con la calculadora. 18 por 3,14 me sale 56,55 aproximadamente, ¿no? Es una aproximación. 56,55 centímetros cúbicos. Ahora, vamos al cilindro. Está aquí. La R minúscula vale 1,5, ¿de acuerdo? Entonces sería pi por 1,5 al cuadrado y la h recordamos que vale 8. Eso se me ha quedado. ¿De dónde? Esto saldría 8 por 1,5 al cuadrado por pi. 8 por 1,5 al cuadrado por pi. Curiosamente tiene exactamente el mismo volumen que la esfera, el cilindro. Serían 56,55. Volumen de la semiesfera, perdón. Y ahora, por último, vamos a ver cuánto vale cada una de estas cosas. Las tenemos aquí, ¿no? Es decir, altura 4,77 y radio 1,5. Pues venga, sería 1/3 de pi por 1,5 al cuadrado por 4,77. Esto, vamos a ver cuánto sale. Sería 1/3 por pi por 1,5 al cuadrado por 4,77. A mí lo que me sale es 11,24 centímetros cúbicos. 24. Ojo, es muy importante siempre poner las unidades, porque si no, no tiene sentido, ¿eh? Hay que poner las unidades. Claro, si estamos todo el rato trabajando con centímetros, pues centímetros. Si son milímetros, pues milímetros cúbicos, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Vale, pero no hemos terminado el problema, porque ahora lo que hay que hacer, ¿qué es? Tenemos que sumar esas tres cantidades, ¿no? Y obtendremos el volumen de la figura. Entonces, el volumen de la figura, por tanto, será igual a ¿qué? Pues será igual, si os dais cuenta, tenemos dos volúmenes que valen 5,5 y 11,24. Pues entonces podemos hacer 2 multiplicado por 56,55 sin problemas, porque el volumen de la semisfera y el volumen del cilindro tienen el mismo valor, más 11,24, ¿no? Más 11,24. ¿Y esto cuánto sale? Bueno, pues vamos a verlo. 2 por 56,55 igual más 11,24 igual 124,34 centímetros cúbicos. 124,34 centímetros cúbicos. Bueno, pues este es el volumen de la figura, con lo cual ya hemos terminado el ejercicio.